Hola a todos y bienvenidos nuevamente a estas clases que brindamos el Grupo Atlas en el curso de Fisiopatología. Mi nombre es Antonio Ibreña Correa y en esta oportunidad voy a hablar acerca de la fisiología del sistema inmune. Quiero empezar con algunas definiciones, como por ejemplo la definición de inmunidad. Inmunidad viene de la palabra inmunitas, que significa defensa, viene a representar lo que vendría a ser la defensa frente a microorganismos principalmente. El sistema inmune es un conjunto de células, moléculas y órganos que van a permitir la defensa frente a agentes adversos. Y finalmente la respuesta inmunitaria viene a ser una acción coordinada, integrada del sistema inmune ante una agresión que muy frecuentemente viene a ser un microorganismo. O también puede ser frente a moléculas o también a sustancias ajenas o propias al cuerpo. Esta respuesta inmunitaria puede, como no puede también producirnos algún daño. Si es que nos produce daño, estamos hablando de las enfermedades autoinmunes. Y si es que no nos produce daño, estamos hablando de un estado fisiológico, un estado normal del cuerpo. El sistema inmune se va a dividir en sistema inmune innato y sistema inmune adaptativo. La diferencia entre ambos principalmente es que en el sistema inmune innato no existe memoria y en el sistema inmune adaptativo sí existe memoria. Ahora, el sistema inmune innato es la parte del sistema inmune que se va a encargar de actuar al inicio de una infección. El sistema inmune adaptativo va a actuar luego de pasadas las horas y va a tener que ser activado por el sistema inmune innato. Es decir, el sistema inmune innato reconoce la infección, empieza a atacar la infección y luego se va a encargar de activar al sistema inmune adaptativo para que éste culmine con la respuesta inflamatoria y pueda terminar de corregir la infección. Vamos a hablar acerca de la inmunidad innata. Los componentes de la inmunidad innata son los siguientes. Empezamos con las barreras. La primera barrera es la piel o el epitelio, que están compuestos de muchas capas de células de queratinocitos, finalmente cubiertos por queratina, y esto impide el paso de bacterias por esta barrera. Cuando se pierde piel, cuando existen quemaduras grandes, existe una mayor incidencia de infecciones. Las defensinas, que son unas moléculas que tienen función antibiótica, se encuentran en la piel, y linfocitos, que se encuentran también dentro de la piel, funcionan como parte de la barrera del cuerpo. Además de estas barreras, cabe mencionar que existen lisosimas, que son unas moléculas que se encuentran en el epitelio, pero principalmente el epitelio que se encuentra en el tracto gastrointestinal y tracto respiratorio. Estas lisosimas se encargan de eliminar las bacterias, son antibióticas. En segundo lugar tenemos células que componen la inmunidad innata. Acá tenemos los granulocitos, dentro de ellos los neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Tenemos los macrófagos, las células natural killers y también tenemos las células dendríticas, que en este momento no se encuentran formando parte de esta lista, pero también son parte de la inmunidad innata. Ya sabemos que las funciones importantes de los neutrófilos son de fagocitosis, desgranulación para destruir los patógenos. Los macrófagos tienen una función muy importante de fagocitosis y secreción de citoquinas. Las células natural killer se encargan de protegernos contra las infecciones virales y también de matar células que se encuentran con estrés. Las células dendríticas son las células presentadoras de antígeno por excelencia. Más adelante explicaré bien este proceso. Cuarto lugar tenemos las proteínas efectoras circulantes, las proteínas que forman parte de la inmunidad innata. En primer lugar tenemos las proteínas que forman parte del sistema del complemento. El sistema de complemento es un conjunto, como bien he dicho, de proteínas que son sintetizadas en el hígado de forma normal y en el macrófago cuando existen periodos de inflamación. Este sistema de complemento va a tener múltiples funciones y va a ser una forma auxiliar de eliminar microorganismos. Tenemos acá también las lectinas, que se van a ligar a la manosa. Estas lectinas son unas proteínas solubles
en el plasma que se van a unir a esta proteína, a este azúcar que se llama manosa. La manosa se va a encontrar formando parte de la superficie de algunas células fúngicas. La proteína C reactiva, que es un reactante de fase aguda que se dosa en la práctica clínica diaria, sirve principalmente para ozonización de microorganismos y también para activar el complemento. Los factores de coagulación también se consideran proteínas de la inmunidad innata porque me permite también localizar el tejido infectado. Ahora, otros componentes son otras proteínas que son las citoquinas, péptidos. Dentro de esas citoquinas tenemos el factor de necrosis tumoral, la interleuquina 1 y las quimiosinas, que son las más conocidas y principalmente lo que producen es inflamación. Tenemos interferones como el interferón alfa, interferón beta. Principalmente el interferón alfa es el que nos permite la resistencia a las infecciones virales. El interferón gamma se encarga de la activación de los macrófagos. Tenemos un conjunto de interleuquinas como la interleuquina 12, la interleuquina 15 y la interleuquina 10, de las cuales lo importante es recordar la interleuquina 10, que tiene una función antiinflamatoria. Asimismo, también tiene una función antiinflamatoria esta última molécula, que es el factor de crecimiento transformante beta, que como le dije también tiene una función antiinflamatoria y se encarga de proliferación de fibroblastos en múltiples tejidos. Otro componente de la inmunidad innata que no se encuentra formando parte de esta lista vienen a ser los reflejos, como por ejemplo el reflejo tusígeno, el reflejo del estornudo, el reflejo de orinar. Son reflejos del cuerpo que forman parte también de la inmunidad innata, puesto que gracias a estos reflejos vamos a eliminar gran parte de microorganismos que se encuentran formando parte de colonias en nuestro tracto gastrointestinal o tracto respiratorio, por ejemplo. Entonces, una característica muy importante de la inmunidad innata, recordar que no tiene memoria. Recordar también el concepto de CD. CD viene a ser la diferenciación de grupo, o en inglés conocida como Cluster Differentiation, que vienen a ser unos indicadores, unos indicadores que se encuentran en la superficie de estas células, neutrófilos, macrófagos y natural killer, que nos van a permitir diferenciarlos en exámenes inmunológicos. Más adelante veremos un poco sobre los CDs. Acá tenemos un esquema, por ejemplo tenemos las lisosimas que les mencioné. Las lisosimas se encuentran en todas las secreciones, como por ejemplo en las lágrimas, en las secreciones bronquiales, las secreciones del tracto gastrointestinal también. Ahí se encuentran las lisosimas. Las bacterias comensales también son defensas del cuerpo, puesto que no permiten el crecimiento de bacterias patógenas. Los bronquios, los cilios, el moco de los bronquios nos permiten sacar las bacterias desde adentro hacia afuera en forma de flema. Es importante también recordar la defensa de la piel, el intestino, sobre todo la parte estomacal, que tiene un pH ácido que nos protege de las infecciones gastrointestinales, los comensales del intestino grueso, el flujo urinario, que es el principal mecanismo de defensa que tiene el ser humano contra las infecciones urinarias, y esto es importante en el caso de las mujeres, puesto que cuando las mujeres no orinan, aumenta la frecuencia, la incidencia de infecciones urinarias. También el pH bajo, pH ácido, y algunos comensales del tracto vaginal que también van a proteger contra las infecciones de algunos patógenos oportunistas. Cuando nosotros hablamos de inmunidad innata, estamos hablando de la primera respuesta que ejerce el organismo frente a un ataque de un microorganismo. Cuando hablamos de inmunidad innata, estamos hablando de estas primeras células, de los neutrófilos, los macrófagos, las células dendríticas. ¿Y estas células de qué manera van a responder? Primero tienen que reconocer a los microorganismos que conforman parte del ataque al ser humano. Entonces, ¿de qué manera pueden reconocer a estos microorganismos? Los van a reconocer por medio de estas moléculas
que son expresadas en la estructura de los microorganismos. Estas moléculas se van a llamar PAMs. Los PAMs es una palabra, son siglas en inglés, significa patrones moleculares asociados a patógeno. Estos patrones moleculares asociados a patógenos son estructuras que se encuentran formando parte de los microorganismos, como por ejemplo el peptidoglicano que se encuentra en las bacterias, los lipopolisacáridos, que son PAMs principalmente de bacterias gram negativas, el ácido lipoteicoico, que es un PAM de bacterias gram positivas, algunos péptidos con N-formilmetionilo, que son partes de bacterias, algunos glucolípidos que forman parte de micobacterias, los mananos o las manosas, que son azúcares, forman parte de las levaduras y de las micobacterias. Los lipomananos son los que forman parte de las micobacterias, específicamente hablando. Y tenemos algunos RNA de doble cadena que forman parte de algunos virus. Son PAMs de ciertos virus. Entonces, estos PAMs, estas estructuras, son estructuras, en primer lugar, son muy importantes para la supervivencia de esos microorganismos. Por lo tanto, una característica importante del sistema inmune innato, es que reconoce estructuras importantes para la supervivencia de los microorganismos. ¿Y de qué manera vamos a reconocer a estos patrones moleculares asociados a patógenos? Lo vamos a reconocer por medio de estas moléculas que se llaman receptores de PAMs o receptores de reconocimiento de patrón. Ese es el nombre, receptores de reconocimiento de patrón. Estos receptores de reconocimiento de patrón pueden ser de muchos tipos. El más conocido, el más estudiado, es el receptor de tipo TOL. El receptor de tipo TOL es un receptor que tiene 11 isotipos. Se va a encontrar en macrófagos, células dendríticas, muy importante, neutrófilos también, en células epiteliales y endoteliales. Ese es el receptor de reconocimiento de patrón más estudiado, nuevamente repito, y a su vez es el que tiene más funciones de todos. Otro receptor de reconocimiento de patrón son las lectinas de tipo C. Estas lectinas se van a unir a la manosa. Se encargan de reconocer la manosa como patrón molecular asociado a patógeno. Otro receptor de reconocimiento de patrón son los receptores de Scavenger. Usualmente reconocen lipoproteínas oxidadas. Y tenemos otros que son menos estudiados, pero también se encuentran en investigación en el momento. Son los N-formilmet-leu-F o metionina, leucina, fenilalanina. Van a reconocer moléculas con estos residuos en algunas proteínas bacterianas. Estos receptores, los NLRs, reconocen derivados de los proteoglicanos en la pared bacteriana. Los receptores, las proteínas portadoras de dominios de activación y reclutamiento de caspasas van a inducir la expresión de interferones de tipo 1 principalmente. Pero de acá, quedémonos con los receptores de tipo TOL. Son los receptores de reconocimiento de patrón más frecuentes, más importantes. Otro componente importante de la inmunidad innata es el sistema de complemento. Como ya dije, este sistema de complemento es un conjunto de proteínas que son formadas en el hígado en estados normales y en los macrófagos en estados de inflamación. Estas proteínas hacen un equipo, y vamos a empezar nombrando la primera proteína importante del sistema de complemento, que viene a ser la C1. Esa C1 va a ser una proteína de estructura cuaternaria múltiple que se encuentra formada por tres partes principalmente: el C1Q, el C1R y el C1S. Existen dos bandas de C1R y dos cadenas de C1S, por lo tanto será C1Q, R2, S2, de esa manera se conoce. Entonces, la función del C1Q va a ser la de ligarse a un complejo inmune. ¿Y a qué se le denomina complejo inmune? Complejo inmune se le denomina a la unión de un antígeno, que puede ser una bacteria, un hongo, por ejemplo, con un anticuerpo. Y estos anticuerpos
son moléculas, son proteínas secretadas por las células plasmáticas que forman parte de la inmunidad adaptativa. Por lo tanto, entonces, si yo estaba hablando de inmunidad innata, ¿por qué ahora me meto a hablar de inmunidad adaptativa? Porque la inmunidad innata y la adaptativa se encuentran en una relación, siempre se encuentran en una relación. Entonces, algunos anticuerpos, por ejemplo los anticuerpos de tipo IgM, son anticuerpos que se secretan de forma aguda, no requieren una mayor activación del sistema inmune adaptativo. Estos anticuerpos de tipo IgM se pueden unir a la superficie bacteriana, por ejemplo, formar un complejo antígeno-anticuerpo, también llamado complejo inmune, y este complejo inmune va a ser reconocido por el componente Q del C1 del complemento. Por lo tanto, el C1Q, al unirse a este complejo antígeno-anticuerpo, va a desencadenar la cascada del complemento. Es una forma de activación de la cascada del complemento. Y este R2S2, ¿para qué me sirve? Tiene una función enzimática, que ahora la vamos a ver. Entonces, para hablar un poco sobre la función del C1, componente C1 del complemento, estamos diciendo que el C1 se va a unir a un complejo inmune, un complejo antígeno-anticuerpo, y a su vez este complejo antígeno-anticuerpo, al unirse a la parte Q del C1, va a hacer que el C1 se active, y la parte R2S2 del C1 va a tener una función enzimática. Esta enzima R2S2 del complejo C1 se va a encargar de unirse al C4 en primer lugar. Viene el C4, se une al C1 y va a ser clivado. Clivado significa lo mismo que ser cortado. Entonces el C4 va a ser cortado en C4b y C4a. El C4b se va a quedar junto con el C1 y el C4a se va a ir. Este C1 R2S2 va también a clivar al C2. Entonces el C2 se va a convertir en C2b y C2a. El C2a se va y el C2b se va a unir al C4b que ya había sido cortado. Por lo tanto, este complejo C4b2b se llamará también C3 convertasa y tendrá una función enzimática. Esta C3 convertasa se va a unir al C3 y lo va a convertir o lo va a clivar en C3b y C3a. El C3a se va y el C3b se va a quedar unido al C3 convertasa. Entonces este C4b, 2b, 3b se llamará C5 convertasa. Entonces esta C5 convertasa se va a unir al C5 que está en el plasma. El C5 al unirse va a ser clivado, va a ser cortado en C5b, C5a. El C5a se va y el C5b se queda junto con el C4b, 2b, 3b. Entonces tendremos un complejo que se llamará complejo C4b, 2b, 3b, 5b. Ahí acaba la vía clásica. En este otro esquema tenemos la vía alterna. La vía alterna no se va a activar por un complejo antígeno-anticuerpo, un complejo inmune, como en el caso de la vía clásica. La vía alterna se va a activar de forma espontánea. En primer lugar, el C3, componente C3 del complemento, se va a autoclivar. Por lo tanto, se convertirá en un C3b más C3a. C3a se va, el C3b se queda y puede recorrer dos caminos. El primer camino es que sea hidrolizado por una molécula de agua hasta su forma inactiva. El segundo camino es que se encuentre en su recorrido con la superficie bacteriana o microbiana. Por lo tanto, el C3b se va a pegar a la superficie bacteriana. A este C3b se le va a unir el factor B y el factor D. El factor B se va a unir al C3b y el factor D tiene la función de clivaje del factor B. Por lo tanto, al clivar o al cortar el factor B tendremos BA y BB, ¿no es cierto? Por lo tanto, nos quedamos con el BB acá pegado al C3b y el BA se va a ir. A este complejo C3b BB
se le va a unir una molécula que se llama properdina. ¿Para qué? Para estabilizar ese complejo. De aquí que la vía alterna también sea llamada la vía de las properdinas. Este C3b-BB tendrá una función también de C3 convertasa, al igual que en el caso de la vía clásica del complemento. La C3 convertasa convertirá la C3 en C3A y C3b. La C3A se quedará, la C3b, la C3A se va y la C3b se quedará acá, juntándose con este complejo para formar la C5 convertasa. Recordar que la C3 convertasa más C3b es igual a C5 convertasa. Por lo tanto, esta C5 convertasa se pega al C5, lo cliva, lo convierte en C5b y C5a. C5a se va y el C5b, al unirse a la C5 convertasa, se convertirá en la parte final de la vía alterna del complemento. El sistema de complemento va a tener un sistema final o una vía común. Vamos a repasar acá. La vía clásica empieza con la activación de C1, la parte Q que reconoce a un complejo inmune, y este C1, al reconocer al complejo antígeno-anticuerpo, se va a activar. Por lo tanto, la parte de R2 y S2 se va a convertir o va a tener una función enzimática. Esta enzima, R2S2 del C1, se va a encargar de clivar al C4 y al C2, convirtiéndolo en C4A y C4B, C2A y C2B. C4A y C2A se van a ir a un costado. C2B y C4B se van a unir y van a conformar la C3 convertasa. La C3 convertasa va a clivar al C3 en C3A y C3B. Acá tenemos el C3 que va a ser clivado en C3A, C3B. Este C3B se va a unir a la C3 convertasa y formará la C4B 2A 3B. Acá está, C4B 2A 3B. A este complejo se llamará C5 convertasa. Entonces la C5 será convertida en C5B, C5A. C5A se va y nos quedamos con el C5B, que se va a unir a ese complejo que viene a ser el C4B 2A 3B. Esa es la vía clásica. La vía alterna es algo parecida. El C3, recordemos, se va a autoclivar en C3A y C3B. Recordemos que este C3B puede ser hidrolizado e inactivado por una molécula de agua, pero si es que se encuentra en su camino, si se une a la superficie bacteriana, se va a activar y por lo tanto el factor B se le va a unir, será el C3BB. También se le unirá el factor D, y este factor D se encarga de clivar al factor B. Por lo tanto, cuando viene el factor D, tendremos el C3B, B mayúscula, B minúscula, y el BA se irá. Recordar que este C3B, BB, también es conocido como C3 convertasa, y al ser una C3 convertasa, la C3 la convertiremos en C3A y C3B. La C3A se queda y la C3B se va a unir a esa C3 convertasa. Recordemos, C3 convertasa más C3B es igual a C5 convertasa. Entonces esta C5 convertasa convertirá C5 en C5A y C5B. La C5B se unirá a la C5 convertasa y tendremos la parte final de la vía alternativa del complemento, o también llamada vía de las properdinas, porque recordemos, acá en este gráfico falta poner que acá existe el ingreso de properdinas para estabilizar el complejo C3BB. Ahora, en tercer lugar, tenemos la vía de las lectinas. La vía de las lectinas es una vía que inicia con el reconocimiento de la lectina hacia la manosa. Esta lectina se llama también lectina ligadora o ligadora de manosa, por eso es MBL. Cuando la lectina se fija a la manosa, se van a activar estas proteasas que se encuentran asociadas a lectina, que son las MAP1 y MAP2, que son proteasas de ceína que se encuentran asociadas a la lectina. Entonces, cuando se activan estas MAP1 y MAP2, lo que van a hacer es
generar un complejo similar al C1 activado, es decir, al C1R2S2, lo que formaba parte de esa enzima que se encargaba de clivar el C4 y C2, hará exactamente lo mismo, esta más 1 y más 2 activadas por la lectina. Por lo tanto, cuando la lectina se une a la manosa, se van a clivar la C4 y la C2, tendremos C4A, C2A que se van, nos quedamos con C4B, C2B, tendremos la C3 convertasa. Y pasará exactamente lo mismo que en el caso de la vía clásica. C3 convertasa, tendremos C3B y C3A, C3B se une a la C3 convertasa y formamos la C5 convertasa. La C5 convertasa forma C5A y C5B. C5A se aleja, C5B se une a la C5 convertasa y termina la vía de las lectinas. Cuando tenemos formado el C5B, cuando se forma el C5B, inicia la vía común. Ahora, es un dato importante recordar que la vía de las lectinas nos sirven para estos patógenos, como por ejemplo Salmonella, Listeria, Cryptococcus, que es un hongo, Neisseria, y Candida albicans, que es muy importante. Una vez que hemos llegado a la vía común, esta vía común inicia con la formación de C5B. Al C5B se le van a unir las otras proteínas del complemento, que son C6, C7, C8 y C9. Entonces tendremos un complejo que se llama C5B, C6, C7, C8 y C9. Este complejo se va a llamar complejo de ataque a la membrana. Lo vamos a ver acá. Una vez que tenemos C5B, que se ha formado gracias a la activación de C5 convertasa, a este C5B se le van a unir C6, C7, C8 y C9. Juntos van a formar un complejo que se va a llamar el complejo de ataque a la membrana. Este complejo de ataque a la membrana tiene forma de un poro o un canal. Principalmente es un canal de sodio. Por lo tanto, este complejo de ataque a la membrana, que va a estar en la membrana de una bacteria o de un patógeno X, va a tener la función de un canal de sodio. Entonces el sodio acá al ingresar, si es un canal de sodio, hará que el sodio ingrese de un gradiente de mayor concentración a un gradiente de menor concentración, y un gradiente eléctrico también que favorezca. Por lo tanto, el sodio ingresará a la bacteria o al microorganismo. Al ingresar el sodio, ingresará con agua, y como ingresa con agua, hinchará a la bacteria o a la célula que se encuentra formando parte del ataque al ser humano, y esta célula, ya sea bacteria o hongo, se va a destruir por hinchazón celular. En otras palabras, este complejo de ataque a la membrana, formado por el sistema de complemento, tiene la función de ingresar sodios con agua para hinchar a la célula y que la célula se muera, que se lise. Es importante recordar que el sistema de complemento no solamente actúa por medio de un complejo de ataque a la membrana, sino también actúa por medio de algunas otras funciones, como por ejemplo la función de anafilotoxinas. Recordemos que cuando se cliva el C3, C4 y C5, nosotros nos quedamos con las partes B, C4B, C3B, convertasa de C5, C5B, pero las partes A yo dije que se van hacia un costado. Entonces la parte A de C3A, C4A y C5A tienen la función de anafilotoxinas. Esta función consiste en múltiples minifunciones, como por ejemplo en la primera, contracción del músculo liso, que es un efecto que se ve cuando existe una inflamación, contracción del músculo liso. En segundo lugar, tenemos una permeabilidad aumentada a los vasos sanguíneos, y esa permeabilidad aumentada a los vasos sanguíneos, principalmente a las vénulas postcapilares, van a permitir el paso de células, de leucocitos desde la sangre hacia el lugar inflamatorio. En tercer lugar, las anafilotoxinas van a permitir la desgranulación de basófilos. Y en cuarto lugar, creo yo que la respuesta más importante es su respuesta con función de quimiotaxis. La quimiotaxis viene a ser la atracción que se genera desde una zona de inflamación para los leucocitos y las células inflamatorias. Por lo tanto,
Cuando en este lugar de inflamación se ha activado la cascada del complemento, tendremos, aparte de un complejo de ataque a la membrana para matar a algunas bacterias de esa zona, tendremos también C3A, C4A y C5A que harán estas cuatro funciones en el tejido periférico, en la parte de la inflamación. Y la más importante es la función de quimiotaxis. La quimiotaxis va a permitir que las células que se encuentran en el plasma, las células inflamatorias, salgan hacia el espacio de inflamación. Principalmente la quimiotaxis es tarea de la C5A. La C5A, dentro de todas las anfilotoxinas, es la más potente, la que tiene una función más importante, aumentando la permeabilidad de los vasos, la que tiene una función más importante en contraer el músculo liso y también la que tiene la única función de quimiotaxis. Otra función importante del sistema de complemento viene a ser la de opsonización. La opsonización es, a modo de analogía, es como echarle mermelada al pan. Es decir, cuando una bacteria se encuentra sola, es muy difícil que el macrófago se la coma. Pero si es que la bacteria nosotros le ponemos una molécula que se llama opsonina, que en el caso de las proteínas del complemento viene a ser la C3b, que viene a ser la principal opsonina del complemento, vamos a opsonizar esta bacteria y por lo tanto el fagocito se la va a poder comer de una manera más fácil. Es igual, cuando tenemos una bacteria, se ha activado la cascada del complemento, tenemos acá el C3b que se le va a unir a la bacteria y este C3b se va a unir a este receptor que se encuentra en el fagocito, que es el CR1. También puede haber otros receptores como el CR2, CR3 y CR4, que al unirse al C3b van a promover la fagocitosis de la bacteria unida al C3b por parte de los macrófagos o por parte de cualquier fagocito que se encuentre en esta zona que contenga este receptor, principalmente macrófagos. Por lo tanto, el C3b se dice que es la principal opsonina. Muchas fuentes dicen que el receptor CR1 al unirse al C3b, esto no es suficiente para que se pueda fagocitar la bacteria y que se necesita también del C5A, que viene a ser la principal anafilotoxina, como le hemos visto en la diapositiva anterior, para que se pueda llevar a cabo la fagocitosis por parte de los macrófagos. Otro tema importante para comprender la inmunidad es el de conocer las moléculas de adhesión celular. Acá tenemos, acá arriba, la membrana de un leucocito. Abajo tenemos la membrana del endotelio. Por lo tanto sabemos que los leucocitos expresan dos tipos de moléculas de adhesión celular que son importantes. En primer lugar expresan las cialomucinas y en segundo lugar expresan las integrinas. Y el endotelio expresa también dos moléculas de adhesión celular. Una son las selectinas y dos las inmunoglobulinas, o los CAMs, que vienen de la superfamilia de las inmunoglobulinas. ¿Para qué me sirve conocer estas moléculas de adhesión celular? Me sirve para conocer el mecanismo por el cual los leucocitos van a migrar desde el espacio intravascular hacia el espacio intersticial, en donde se está realizando la inflamación del momento. Recordar que las selectinas se van a unir a las cialomucinas y las integrinas se van a unir a las inmunoglobulinas. S con S e I con I. Acá estamos en una vénula postcapilar. En la vénula postcapilar es donde ocurre la migración de los leucocitos. Entonces vamos a ver acá lo siguiente. Los macrófagos, cuando fagocitan un microbio, recordemos que los macrófagos tisulares son los primeros en interactuar con los microorganismos que vienen desde afuera. Los macrófagos tienen la función de fagocitosis, entonces al fagocitar estos microorganismos, los macrófagos tienen una poca acción microbicida, entonces no los van a poder matar. Al no poder matarlos, los macrófagos van a pedir ayuda. ¿Y de qué manera piden ayuda? Sintetizando y secretando citoquinas proinflamatorias o interleuquinas, principalmente este factor de necrosis tumoral alfa y la interleuquina 1, que van a tener múltiples acciones. En primer lugar, el factor de necrosis tumoral alfa y la interleuquina 1 se van a encargar de sintetizar más selectina E y más
y más inmunoglobulinas o CAMs, que son ligandos tanto de integrinas como de cialomucinas que se encuentran en los leucocitos. En este caso, este es un neutrófilo. En segundo lugar, estas citoquinas proinflamatorias se encargan de hacer lo siguiente. Van a producir una vasodilatación en la vénula postcapilar, y al haber una vasodilatación, el espacio entre célula endotelial y la otra célula endotelial se va a abrir. Por lo tanto, el líquido, el plasma, va a salir hacia el espacio intersticial. Al salir el plasma hacia el espacio intersticial, esta célula va a pegarse hacia la pared, porque tiene menos líquido para poder circular. Por lo tanto, al pegarse a la pared, que es una pared que se encuentra con una gran cantidad de selectinas y de integrinas o CAMs, van a interactuar los ligandos con los receptores. Interactuarán las cialomucinas con las selectinas e interactuarán las integrinas con las inmunoglobulinas. Recordemos que en una primera instancia, las integrinas de los leucocitos eran integrinas de baja afinidad. Pero por acción de estas citoquinas, estas integrinas se vuelven integrinas de alta afinidad. Por lo tanto, estas integrinas empezarán a interactuar con las inmunoglobulinas que se encuentran en el endotelio, y como hay poco plasma, estas células empezarán a rodar, estableciéndose un primer estadio que se llama rolling o rodamiento, fase de rodamiento. En segundo lugar, estas células, estos neutrófilos o leucocitos en general, van a modificar su forma. De lo que son redondos van a pasar a ser alargados, y esto conforma una adhesión estable. ¿Por qué? Porque las integrinas, que ahora son integrinas de alta afinidad, se van a unir con mayor fuerza a las inmunoglobulinas o CAMs de las células endoteliales. Y luego finalmente se va a dar la migración por sí misma. Es decir, este neutrófilo que se ha elongado va a pasar por este espacio entre las dos células endoteliales que hemos dicho que se abren, en primer lugar para que pase el plasma y en segundo lugar para que pasen los leucocitos. Entonces los leucocitos van a pasar hacia el espacio intersticial, en primer lugar por acción de los macrófagos, porque los macrófagos los llaman pidiendo ayuda, a través de las citoquinas factor de necrosis tumoral alfa, interleuquina 1. Esto va a hacer, en primer lugar, vasodilatación con paso del plasma desde el espacio intravascular al espacio intersticial, y en segundo lugar va a permitir una síntesis mayor de selectinas e inmunoglobulinas, y en tercer lugar va a convertir las integrinas que eran de baja afinidad a integrinas de alta afinidad para que permitan el rodamiento, la adhesión estable, el cambio conformacional del neutrófilo hacia una forma elongada y el paso o la migración directa desde el neutrófilo desde el espacio intravascular hacia el espacio intersticial, para que ayude en la respuesta inflamatoria contra este germen. En esto consiste la migración de leucocitos. Recordar la idea que la primera célula inmune que va a actuar frente a las bacterias va a ser el macrófago tisular. Este macrófago tisular va a llamar a los neutrófilos van a acudir en su ayuda, y esta va a ser la primera fase de la respuesta innata. Acá tenemos una imagen del neutrófilo con la célula endotelial. Primero las cialomucinas se tienen que unir a las selectinas de tipo E. En segundo lugar, las integrinas pasan de ser unas integrinas de baja afinidad a ser unas integrinas de alta afinidad. Por lo tanto, son integrinas que se van a unir con mayor afinidad a las inmunoglobulinas y le van a permitir la elongación del neutrófilo para que pueda atravesar entre dos células endoteliales. Otro concepto importante de recordar de la inmunidad innata es el de las células natural killer. Las células natural killer tienen, como ya les dije, una función importante tanto en la defensa contra células infectadas con virus y también en la defensa contra células estresadas o células con estrés. Principalmente las células natural killer van a matar tanto a las células virales
y las células con estrés. Otra función importante de los natural killer es que van a ser los primeros activadores de los macrófagos. Es decir, las células natural killer le van a dar interferón gamma a los macrófagos dentro de la respuesta inmune innata para aumentar la capacidad microbicida de los macrófagos. En otras palabras, cuando le damos interferón gamma a los macrófagos que son fagocitos van a tener una mayor capacidad microbicida y van a poder efectuar una respuesta más eficiente contra los microorganismos. Entonces de eso también se encargan las natural killers, son las que le dan la primera activación a los macrófagos dentro de la respuesta inmune innata. Finalmente tenemos acá una imagen de una célula dendrítica. Las células dendríticas se encuentran en la piel, en las mucosas del organismo, formando parte de la primera respuesta inmunitaria, y son las células del sistema inmune innato que tienen la función de activar el sistema inmune adaptativo. Acá tenemos una imagen histológica de una célula de Langerhans, que viene a ser la célula dendrítica que se encuentra en la epidermis. Entonces, acá voy a esquematizar básicamente lo que ocurre en el sistema inmune a grandes rasgos, tanto el innato como el adaptativo, para que se pueda entender de una manera más fácil. En primer lugar, recordemos que si tenemos un conjunto de bacterias o de microorganismos, el primero que va a actuar frente a esta bacteria o microorganismo va a ser el macrófago. Y los macrófagos lo van a fagocitar, pero como no van a poder matarlos, van a pedir ayuda y van a llamar a los neutrófilos que van a venir en su ayuda. Acá tenemos un neutrófilo que tiene una función importante, que va a ser la de fagocitar a estas bacterias. Entonces, al fagocitar a las bacterias, este neutrófilo lo que va a hacer es desgranularse y liberar especies reactivas de oxígeno. Y estas especies reactivas de oxígeno no las libera en su interior, sino las libera al medio ambiente o al espacio intersticial en donde se encuentran estas bacterias. Por lo tanto, estas especies reactivas de oxígeno van a empezar a matar a las bacterias que se encuentran en el lugar de inflamación, pero asimismo van a matar también al neutrófilo, porque el neutrófilo es un leucocito suicida. Entonces, los neutrófilos van a poder eliminar algunas bacterias gracias a la desgranulación de estas especies reactivas de oxígeno. Asimismo, van a determinar una mayor inflamación en la zona, pero las bacterias van a sobrevivir. Y estas bacterias que sobreviven se van hacia el lado izquierdo. Recordemos, acá tenemos un macrófago. Recordemos que el macrófago es el que inició la respuesta. Vinieron los neutrófilos y los neutrófilos no pudieron matar a las bacterias. Por lo tanto, el macrófago lo que hará acá es fagocitar a la bacteria, que es lo único que puede hacer. Recordemos, acá tenemos el receptor tipo Toll. Acá son siglas en inglés, Toll-like receptor o receptor de tipo Toll, que es un receptor de reconocimiento de patrón, principalmente contra bacterias. Entonces esta bacteria tendrá un patrón, un PAMP o un patrón molecular asociado a patógeno. Entonces, al tener esta bacteria un PAMP y este macrófago un receptor de reconocimiento de patrón, que es el receptor de tipo Toll, reconocerá a esta bacteria y la bacteria será fagocitada. Una vez que esta bacteria es fagocitada, recordemos que el macrófago no la puede matar porque su capacidad microbicida es pobre, a no ser que venga una célula natural killer, lo active y pueda hacer que el macrófago elimine esta bacteria. Sin embargo, lo que usualmente ocurre es que este macrófago no puede matar a esta bacteria. Entonces, como tercer paso, este macrófago se va a encargar de activar a una tercera célula, que va a ser la célula dendrítica. Entonces el macrófago va a presentar esta bacteria, va a presentar una parte de la bacteria como parte del PAMP o patrón molecular asociado a patógeno. La célula dendrítica reconocerá a este PAMP por medio de su receptor de tipo Toll
Por lo tanto, esta PAMP o esta estructura bacteriana va a ser fagocitada nuevamente por la célula dendrítica porque ha sido presentada por el macrófago. Entonces la célula dendrítica, al fagocitar esta bacteria nuevamente, va a volver a migrar. Entonces de acá tenemos el concepto siguiente. Existen unas células que se llaman células presentadoras de antígenos. Estas células presentadoras de antígenos son células de la inmunidad innata que se encargan de coger un antígeno, fagocitarlo y presentarlo a una célula siguiente. Las células presentadoras de antígenos son los macrófagos y las células dendríticas. Y los linfocitos B también se encuentran adentro, pero cumplen una función diferente. En el caso de los macrófagos fagocitan a la bacteria y le presentan la bacteria a la célula dendrítica. La célula dendrítica fagocita esa bacteria y se la va a presentar luego a una célula siguiente que lo vamos a ver en el siguiente esquema. Por lo tanto, acá tenemos dos células presentadoras de antígeno. Y estas células presentadoras de antígeno, ¿de qué manera captan el antígeno? Por medio del receptor de tipo TOL para fagocitar esta bacteria. Acá también vemos receptor de tipo TOL, fagocitosis de esta bacteria. Una vez que la célula dendrítica ha sido activada, en este gráfico anterior, ha fagocitado esta bacteria, la célula dendrítica va a procesar la estructura de esta bacteria para presentar solamente, no toda la bacteria, sino va a presentar una estructura importante de la estructura de la bacteria. Acá tenemos una célula dendrítica que ya no está presentando un receptor de tipo TOL, sino está expresando una molécula que se va a llamar HLA de tipo 2 o complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2. Este complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2 se va a encargar de presentar una superficie, se va a encargar de presentar una molécula importante para la sobrevida de esta bacteria. No se va a encargar de presentar a toda la bacteria, sino una molécula importante de esta bacteria. Principalmente, ¿a quién se la va a presentar? Bueno, esta célula dendrítica saldrá del lugar donde se encuentre, por ejemplo en la epidermis, en el caso de la célula de Langerhans, o en las mucosas, y se va a dirigir por vía sanguínea hacia el ganglio linfático, que es lo que está representando acá a la derecha. Entonces la célula dendrítica llegará al ganglio linfático. Este ganglio linfático tiene tres zonas: la corteza, la paracorteza y la médula. La corteza es la zona donde se encuentran los linfocitos de tipo B. La paracorteza es la zona donde se encuentran los linfocitos T, o también llamada zona T. Y la médula es la zona por donde va a salir el drenaje venoso de los ganglios linfáticos. Por lo tanto, tenemos acá la célula dendrítica, que está expresando su complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2, y tenemos el linfocito T. El linfocito T de tipo CD4. Entonces, el linfocito TCD4 va a reconocer al este HLA de tipo 2 que está siendo expresado por la célula dendrítica y que tiene asimismo como contenido a una estructura importante para la sobrevida de la bacteria. Esta estructura va a ser fagocitada por el linfocito T, que va a reconocer esa estructura. Por lo tanto, este linfocito T, importante recordar, también se le llama linfocito T naïf o linfocito T virgen, porque es un linfocito T que recién ha nacido, o un linfocito T que nunca antes ha sido activado. Por lo tanto, este linfocito T, al ser activado, luego de haber fagocitado esta proteína o esta estructura importante, este linfocito T se va a activar, y al activarse se va a multiplicar. Y acá vemos muchos linfocitos T del mismo tipo y de la misma familia. A este mecanismo se le va a llamar expansión clonal. Luego de que el linfocito T se ha expandido de forma clonal, es decir, ha formado clones del mismo tipo de linfocito con la misma información, es decir, con información importante de esta bacteria,
este linfocito T va a tener tres vías o tres caminos. Primer camino, este linfocito T va a viajar hacia la corteza para activar al linfocito B. En segundo lugar, este linfocito T va a viajar por vía sanguínea hacia la zona de la inflamación. Y en tercer lugar, este linfocito T se va a quedar en la paracorteza formando parte de los linfocitos T de memoria. Entonces los linfocitos T, al ser activados por las células dendríticas, van a tener tres caminos. En primer lugar, van a formar linfocitos T, o van a formar clones iguales. A esto se le llama expansión clonal. En segundo lugar, van a tener tres caminos. El primero va a ser dirigirse hacia la corteza para activar a los linfocitos B. En segundo lugar, se van a ir por vía sanguínea hacia el sitio de inflamación. Y en tercer lugar, se van a quedar en forma de linfocitos T de memoria. Los linfocitos T que van a salir al lugar de inflamación van a interactuar con los macrófagos. Recordemos que estos macrófagos tienen una capacidad fagocítica fuerte, pero no tienen una capacidad microbicida fuerte. Por lo tanto, estos linfocitos T que han llegado a la zona de inflamación se van a encargar de interactuar con los macrófagos. ¿De qué manera? Por acción de este receptor de células T, TCR o receptor de células T, va a interactuar con el HLA de tipo 2 que va a expresar el macrófago. Va a tener una segunda señal o una coseñal que viene a ser la expresión del CD40 por parte del macrófago y la expresión del CD40 ligando por parte del linfocito T, CD4. Y en tercer lugar, después de que ha habido una coseñal coestimulatoria, el linfocito T le va a dar interferón gamma al macrófago. Y recordemos que la otra célula que le daba interferón gamma al macrófago era el linfocito natural killer. Pero en este caso el que le está dando el interferón gamma es el linfocito T, CD4. Por lo tanto estamos activando acá el macrófago, aumentando su capacidad microbicida. Por lo tanto este macrófago en tejido periférico va a tener una mejor acción y va a poder defendernos contra las infecciones. Luego de que el linfocito T sea activado, esto va a hacer nuevamente, repito, que el macrófago aumente su capacidad microbicida. Luego de esto, recordemos que el linfocito T también se va hacia la corteza para activar al linfocito B. Y esta activación del linfocito T hacia el linfocito B se va a resumir en lo siguiente. El linfocito T expresará su receptor de células T, el linfocito B expresará un receptor de inmunoglobulina que se va a encargar de interactuar con este TCR. Al expresar este receptor, al haber esa primera interacción, habrá una segunda interacción, una coseñal, donde el linfocito B va a expresar CD40 y el linfocito T va a expresar CD40 ligando. Después de esta coseñal, el linfocito T le va a brindar interleuquina 12 al linfocito B. Y al brindarle interleuquina 12 al linfocito B, va a activar al linfocito B. Recordemos que el linfocito B tiene dos inmunoglobulinas que son estructurales, que son la inmunoglobulina M y la inmunoglobulina D. Al ser activado por la interleuquina 12, el linfocito B se va a activar y se va a convertir en una célula plasmática. Es decir, va a salir del ganglio y se va a dirigir hacia la sangre, por eso se le va a llamar célula plasmática. Va a perder esas dos inmunoglobulinas estructurales y va a ganar esta inmunoglobulina G, que es una inmunoglobulina específica contra la estructura del antígeno que ha sido reconocido previamente. Entonces, el linfocito B, al ser activado por el linfocito T, perderá sus dos inmunoglobulinas estructurales, que son la M y la D, y ganará la inmunoglobulina G, que es la inmunoglobulina específica contra el antígeno. De esa manera es como se activa el linfocito B. Entonces, luego de haber hecho un resumen sobre toda sobre todo el sistema inmune en esos esquemas que les he presentado,
Presentaré unas diapositivas sobre inmunidad adaptativa. Me parece que es algo que se va a poder entender fácilmente. Empezamos acá con algunas diferencias entre inmunidad innata y adaptativa. Principalmente acá el tiempo es importante. La inmunidad innata va a actuar dentro de las 12 primeras horas que ha ingresado el patógeno al cuerpo. Esta inmunidad innata, a través de las células dendríticas, se va a encargar de activar la inmunidad adaptativa, que va a iniciar con la expansión clonal de los linfocitos T. Estos linfocitos T que se van a convertir en linfocitos T efectores, que se van a ir a la zona de inflamación para activar a los macrófagos. En segundo caso, los linfocitos T que van a activar a los linfocitos B, y al activar a los linfocitos B van a hacer que los linfocitos B produzcan anticuerpos de tipo IgG, que son específicos, y esta respuesta me va a durar días. En cambio, la respuesta innata me va a durar solamente horas. La inmunidad adaptativa se va a partir en dos tipos: inmunidad humoral e inmunidad celular. La inmunidad humoral se refiere a que es mediada por moléculas, y estas moléculas principalmente son moléculas de tipo inmunoglobulinas o de tipo proteicas, que vienen a derivarse de los linfocitos B. Es decir, en otras palabras, los linfocitos B forman parte de la inmunidad humoral, y los linfocitos T y los macrófagos activados por linfocitos T forman parte de la inmunidad celular. No confundir: los macrófagos no activados por linfocitos TCD4 son macrófagos de la inmunidad innata, pero los macrófagos activados por linfocitos TCD4 forman parte de la inmunidad adaptativa. Acá tenemos también a los linfocitos T citotóxicos o de tipo CD8, que nos van a tener una función similar a los natural killer, solamente que son de inmunidad adaptativa. Y tenemos los linfocitos T ayudadores o linfocitos TCD4. Es importante recordar algunos conceptos sobre inmunoglobulinas. ¿Qué puedo decir sobre inmunoglobulinas? Para empezar, que existen 5 tipos. La inmunoglobulina de tipo A, que es un dímero cuando se secreta y es un monómero cuando se encuentra en la sangre. La inmunoglobulina de tipo G, que es la inmunoglobulina específica contra los antígenos. La inmunoglobulina M, que es una inmunoglobulina inespecífica y que se encuentra en las respuestas agudas. Y la inmunoglobulina G se encuentra en las respuestas crónicas. En otras palabras, cuando yo tengo una infección aguda, yo encontraré niveles más elevados de inmunoglobulina M. Cuando yo tengo una infección crónica, encontraré niveles elevados de inmunoglobulina G. La inmunoglobulina D, que es una inmunoglobulina estructural de los linfocitos de tipo B, que no tiene función más importante. Y la inmunoglobulina E, que es una inmunoglobulina que se va a unir a los alergenos principalmente. Recordar acá algunas funciones sobre inmunoglobulinas. Recordar que la inmunoglobulina M activa la vía clásica de complemento, y la inmunoglobulina G, sobre todo los tipos G1 y G3, también activan la vía clásica de complemento. ¿De qué manera? Como son inmunoglobulinas, son anticuerpos, se van a unir a sus antígenos. Y recordar que el complejo antígeno-anticuerpo o complejo inmune activa la vía clásica del complemento. La inmunoglobulina G también va a ozonizar antígenos para fagocitarlos. Es una opsonina importante. También la inmunoglobulina G va a activar a las células natural killer o los macrófagos, dependientes de estos anticuerpos que son la IgG. También la IgG es importante porque pueden pasar a través de la placenta. Son anticuerpos que pasan a través de la placenta y son anticuerpos que le van a permitir al neonato tener inmunidad. Y esto es importante también para algunas enfermedades como la incompatibilidad que se puede tener entre la sangre de la madre y la sangre del feto, que la IgG puede pasar a través de la placenta y puede generar algunas enfermedades tipo ictéricas, de ictericia. La IgG también tiene una función de inhibir por retroalimentación la activación de los linfocitos B, o sea, hace un feedback negativo.
La inmunoglobulina M principalmente se encarga de activar la vía clásica del complemento. La inmunoglobulina A es una inmunoglobulina que se va a secretar en las mucosas. Principalmente se secreta en los tractos digestivos, tracto respiratorio, y se encarga de unirse a los microorganismos que se encuentran en esta zona para hacerlos precipitar. Principalmente de esa manera actúa la inmunoglobulina A. La inmunoglobulina A es la inmunoglobulina que le pasa a la madre al recién nacido en la lactancia materna. Es la única defensa que tienen los recién nacidos frente a las infecciones, y es por eso que es muy importante la lactancia materna exclusiva. La inmunoglobulina E, como ya les he dicho, se va a unir principalmente a alergenos y se va a encargar de la respuesta alergénica o alérgica dependiente de la desgranulación de mastocitos, desgranulación que van a liberar finalmente histamina. Y la inmunoglobulina D viene a ser un receptor de células B que usualmente no tiene una función más importante, es una inmunoglobulina estructural y se encuentra en las células B vírgenes o que se encuentran en la corteza del ganglio, que es lo que hemos visto en el esquema que les presenté anteriormente. La inmunización es un proceso que sirve para hacer que el cuerpo tenga sus propias defensas, en otras palabras. Entonces la inmunización va a utilizar principalmente el sistema inmune adaptativo. Recordemos que el sistema inmune adaptativo genera memoria. Por lo tanto existen dos tipos de inmunización: inmunización activa e inmunización pasiva. La inmunización activa consiste en inocular bacterias o virus atenuados al organismo, ya sea un ratón o en nuestro caso el ser humano. Cuando nosotros aplicamos un virus o bacteria atenuada o una bacteria que se encuentra, si es que damos la estructura bacteriana, el organismo se va a encargar de producir anticuerpos contra este germen. Y estos anticuerpos, como tienen un efecto de memoria, tanto los linfocitos B como los linfocitos T, vamos a tener una respuesta de memoria, y esta memoria nos va a permitir defendernos contra las infecciones futuras provenientes de estos microorganismos. Por lo tanto, se generará memoria en una inmunización activa que viene a ser por inocular virus y bacterias atenuadas, y se produce especificidad puesto a que el sistema que está activado es el sistema inmune adaptativo, que es un sistema específico. Un dato que no mencioné desde un principio es que el sistema inmune innato y el sistema inmune adaptativo, aparte del hecho de la memoria, se diferencian también del sistema inmune innato. Tienen la capacidad para reconocer aproximadamente 10.000 tipos de moléculas diferentes de patógenos. En cambio, el sistema inmune adaptativo tiene la capacidad de reconocer aproximadamente 10 millones de moléculas diferentes de patógenos, lo que lo hace más específico. Por lo tanto, todas las respuestas en las que se encuentre inmiscuido el sistema inmune adaptativo, diremos que son respuestas específicas. La inmunidad pasiva consiste en inocular anticuerpos al organismo. Por lo tanto, al dar anticuerpos al organismo, estamos teniendo una respuesta inmune específica, sí, pero no de memoria, porque si es que estamos dando anticuerpos, no permitimos que el organismo secrete sus propios anticuerpos. Por lo tanto, no existirán linfocitos B de memoria, ni tampoco los linfocitos T de memoria. Por lo tanto, una inmunidad pasiva que se consigue dando anticuerpos no dará memoria, y una inmunidad activa que se consigue dando bacterias y virus atenuados sí generará memoria. Algunas diferencias entre inmunidad innata e inmunidad adaptativa: la especificidad principalmente es para estructuras están compartidas por grupos microbianos, es decir, un grupo de bacterias contiene un mismo tipo de estructura, como por ejemplo los gram negativos contienen lipopolisacáridos, los gram positivos contienen ácido lipoteicoico, y la inmunidad innata reacciona contra esas estructuras que son compartidas. En cambio, la inmunidad adaptativa reacciona contra los antígenos microbianos, es decir, para cada bacteria existirá
un tipo de inmunidad adaptativa, un tipo de anticuerpo específico que vaya a actuar sobre esta bacteria. La diversidad es una diversidad limitada en cuanto a la inmunidad innata, pero una diversidad muy larga para la inmunidad adaptativa, puesto que los receptores de los HLA, de los complejos mayores de compatibilidad, se van a producir por recombinación somática de algunos segmentos genéticos. En otras palabras, esta recombinación le va a permitir a los receptores formar aproximadamente 10 millones de receptores diferentes, y para cada receptor debe haber un ligando, y ese ligando viene a ser una estructura antigénica de algún microorganismo. Por lo tanto, se dice que la inmunidad adaptativa nos permite identificar aproximadamente 10 millones de moléculas distintas. La inmunidad innata no posee memoria, la adaptativa sí. Los componentes de la inmunidad innata, por ejemplo, tipo proteínas plasmáticas, están conformadas por el complemento, y la inmunidad adaptativa tiene proteínas que están conformadas por los anticuerpos principalmente. Y las células, en el caso de la inmunidad innata, ya lo dije, son los fagocitos, y las natural killer, y en el caso de la adaptativa son los linfocitos. Un resumen para que se pueda entender mejor todo el mecanismo de la inmunidad. Recordemos, cuando ingresa una bacteria al organismo, al cuerpo, primero debe ser fagocitada por los macrófagos. Los macrófagos, al no poder matar a la bacteria porque no tienen una buena capacidad microbicida, llaman por ayuda y llaman a los neutrófilos. Los neutrófilos llegan en las 6 primeras horas a tratar de matar al germen. Los neutrófilos producen especies reactivas de oxígeno al desgranularse y van a producir un aumento en la inflamación de la zona y van a morir los neutrófilos mismos. Por lo tanto, los macrófagos se ven solos en su ataque contra las bacterias y van a tener que activar a las células dendríticas de la manera como ya lo he explicado. Pero entre todo este tiempo, recordemos que el complemento también forma parte de la inmunidad innata. Por lo tanto, la vía alterna del complemento se va a activar. Y la vía alterna viene a ser un clivaje, un autoclivaje del C3, que nos va a permitir activar la vía justamente alternativa del complemento para formar el complejo de ataque a la membrana y las anafilotoxinas y los otros componentes que hemos conocido. La vía clásica del complemento se va a activar con la inmunoglobulina M, que es una inmunoglobulina que se encuentra en el plasma, producida por los linfocitos B, y que se va a encargar de las respuestas agudas. A su vez, los macrófagos activan también a las células dendríticas. Las células dendríticas van a viajar al ganglio linfático y activar a los linfocitos TCD4 de tipo naïf o vírgenes que nunca han sido activados antes. Estos linfocitos TCD4 se van a activar, van a hacer expansión clonal, es decir, van a formar clones de linfocitos TCD4 y luego se convertirán en linfocitos T efectores, que van a tener 3 vías diferentes. Una vía es la de activar al linfocito B, la otra vía es la de dirigirse hacia el lugar de inflamación para activar a los macrófagos y darle una mayor actividad microbicida, y una tercera vía es quedarse como linfocitos T de memoria. Luego de que los linfocitos T han activado a los linfocitos B se convertirán en células plasmáticas, disminuirán su producción de inmunoglobulina D e inmunoglobulina M y producirán inmunoglobulina G1 e IgG3. Estas dos inmunoglobulinas junto con la IgM tienen la función de activar el complemento. Entonces estas IgG1 e IgG3 van a activar el complemento, la vía clásica, porque es una vía activada por un complejo inmune, y el complemento va a seguir su función durante la respuesta adaptativa también. Entonces se activa la vía clásica del complemento y tenemos un ataque a las bacterias por muchos frentes. Uno de los frentes es los macrófagos que las fagocitan y ya aumentaron su capacidad microbicida por la activación de los linfocitos T, CD4. Tenemos la activación de la vía clásica del complemento por acción de las inmunoglobulinas G, inmunoglobulina M, activación de la vía alterna del complemento y
acción también de los neutrófilos que siguen acudiendo a la zona. Entonces de esa manera es como el cuerpo se va a defender de las infecciones bacterianas. Eso vendría a ser todo por la clase. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.